Hemos estado, llevamos 7 fines de semana, estamos estudiando Sígueme, cómo el Señor Jesús nos enseña a través de su vida unos pasos para tener una vida muy, muy victoriosa. En la primera semana estuvimos viendo, sé gestor de tu vida. Mira todo lo que vamos avanzando y que vamos poniendo en práctica. Después vimos, sé un mayordomo fiel. Entonces hemos ido avanzando, ¿sí? Como el Señor Jesús. Ya después, en la tercera vimos, multiplica tu semilla. Vimos esto, lo vimos aquí, lo vimos en parejas, hemos estado en los grupos café, entonces multiplicando nuestra semilla. Luego vimos, sé sabio en priorizar. Ya tenemos ese discernimiento de acuerdo a la palabra para nosotros priorizar. Luego vimos, sé un siervo excelente, que sirvamos de una manera excelente. Después vimos que sea el orden de Dios el distintivo de tu vida. Hace 8 días lo estuvimos viendo. Pon orden en tu vida. Qué bonito el Señor, Dios de orden, Dios de belleza, Dios de satisfacción, donde uno se encuentra y está todo en orden. Es bonito, está la luz del Señor ahí en medio nuestro. Y hoy entonces vamos a ver, cultiva tu fe en Dios. Es la palabra que el Señor hoy trae y que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en su portada, entonces vemos cómo Jesús usó momentos especiales, momentos enseñables para sus discípulos y hoy para nosotros. En la palabra del Señor, esto ya era la última semana, ¿sí? La última semana que el Señor iba a ir a la cruz y va con sus discípulos, vaya para Jerusalén. Eso lo vamos a encontrar en Marcos 10, yo voy a trabajar sobre Marcos 11 para poner un contexto. Entonces vemos que Jesús va con sus discípulos y Él les va diciendo, bueno, voy a entrar a Jerusalén, ¿sí? Pero allí los sacerdotes y los mismos escribas me van a entregar a los gentiles. ¿Y para qué lo van a entregar? Para ser condenado y condenado de muerte. Y va a ser azotado y me van a escupir, dice el Señor. A todo esto se estaba el Señor refiriendo. Pero ¿qué pasa? Pero al tercer día mi Padre me resucitará. ¿Sí? Y les estaba diciendo eso. Es que él vivió, la fe la vivió como hombre, como nosotros, como uno de nosotros, la fe del Hijo del Hombre. Entonces había sido un día muy agitado, la entrada a Jerusalén fue intensa, Jesús realmente lloró al ver la ciudad. Y habló a sus discípulos como a causa de su idolatría, ¿sí? Entonces Israel iba a ser destruida. Ese era el dolor que llevaba el Señor. Luego allí la gente, y sin embargo la gente se agolpaba, ¿sí? Dice que le tiraban palmas y todos gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Jesús entra al templo, él sabía lo que le venía, él estaba pasando esos momentos y dice que miró con atención todo lo que allí sucedía. Pero como ya comenzaba a anochecer, se fue a descansar a Betania con sus discípulos. Pero a la mañana siguiente, al salir allá de Betania, dice que tuvo, en la palabra del Señor, ahí en Marcos 11, del 12 al 14, dice que él tuvo hambre y viendo una higuera que tenía hojas, fue a ver qué fruto encontraba, pero cuando llegó no tenía ningún fruto. Es que en Israel es la misma planta que nosotros conocemos aquí como de brevas, ¿sí? Esa es la higuera. En Israel sale un frutico antecitos de las hojas, un fruto, pero no es como un fruto comestible, sino como que anuncia que más adelante va a venir ese buen fruto. Y el Señor sabía, pero Él se acerca, tenía hambre, aunque sea ese frutico, a veces nos comemos las uvas verdes o algo, ¿cierto? Un fruto verde. El Señor tenía hambre como ser humano, él tenía hambre. Y cuando llegó allí no tenía nada, solo hojas. Entonces Jesús dijo a la higuera, le dijo, que nadie nunca jamás coma fruto de ti. Y sus discípulos oyeron aquello y continuaron su camino, todo de una manera pues muy natural. Eran los momentos enseñables de Jesús. Luego entonces habría una gran lección, que es,
a donde me voy ahora a remitir, a Marcos 11, del 12 al 26. Y hoy voy a hablar entonces, cultiva tu fe en Dios. ¿Qué es fe? Fe entonces es fidelidad, es integridad, es confianza. Es esa confianza que se revela cuando nosotros intimamos con algo, ¿sí? Con alguien. Es esa confianza que se va creando, que se va formando en una amistad, en el mismo matrimonio, con nosotros en las mismas personas, ¿sí? Entonces, eso es la fe, es cuando nosotros pasamos tiempo con la persona, la vamos conociendo, se nos va revelando, vamos apreciando, ¿sí? Apreciando sus valores, su lealtad, eso es fe, esa se va construyendo, no de un día para otro, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos confianza en quien no conocemos, sino en quien vamos conociendo, entonces vamos teniendo confianza. Es una fe que se anhela, que uno quisiera, es esa intimidad que se va haciendo. Cuando yo me conocí con mi esposo, inicialmente bueno, hay varios casos, nosotros no nos amábamos ni nada, nos vimos y apenas nos gustamos, ¿cierto? Pero no, yo inclusive le regalé un disco, decía el día que me quieras, sí, el día que me quieras, porque no nos queríamos, apenas pues bonito, pero no había eso. Pero a medida que nos fuimos conociendo, entonces fuimos construyendo y ya entonces después ya nos fuimos extrañando, ¿cierto? Así es una fe, esta es una fe natural, pero es una fe, esta definición es una fe, digamos, normal, pero les voy a hablar no de la fe humana, ni una fe de emociones, no, sino es una fe sobrenatural. Nosotros en fe podemos pensar algo, pero Dios tiene pensamientos más altos que los nuestros. Yo me acuerdo orar por cosas muy pequeñitas para mis hijos, ¿sí? Como en el anhelo uno de mamá, de padre, ¿sí? Ay, Dios mío, que terminen la carrera, que tengan... Pero de pronto unas cosas en cierta manera pequeñas. Dios tiene pensamientos más altos. Nosotros pensamos es cosas pequeñas y Él decía, no, yo tengo más, y no me las imaginaba, ¿sí? Entonces, en nuestra propia vida, pero Dios sí tiene una fe más, es sobrenatural. Él mira desde lo alto y es basada en su palabra. Porque en Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces es Dios, el dueño, el que nosotros miramos todo aquí en la tierra de manera natural, Él mira desde lo alto. Y el pasaje entonces en el que nos vamos a centrar es Marcos 11, del versículo 20 al 26. Dice la palabra del Señor, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Recuerdan en el editorial que el Señor le dijo, séquese, ¿sí? Y se secó, pero se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces hay una gran diferencia, y Él le dijo a sus discípulos, tened fe, pero tened fe en Dios. Hay una gran diferencia entre la fe en Dios y en cualquier otra fe. Nosotros somos todos seres de fe, ¿sí? Pero la fe en Dios es diferente. Caminamos por fe todos los días. Hoy vinimos por fe porque pensamos que la iglesia estaba abierta, ¿cierto? Creímos, no vimos, pero madrugamos y nos vinimos. Algunos esta semana han viajado y
Entonces fueron al aeropuerto y se subieron en el avión que les dijeron que iba para el sitio que ustedes habían escogido. Y lo creyeron, ¿cierto? Lo creemos cuando nos subimos a un avión que nos va a llevar al sitio que nosotros compramos el tiquete, que no va a ser para otro lugar. En estos días que estábamos fuera de Bogotá, hace unos días que fuimos a Girardot, entonces veníamos por la carretera y yo ya estaba cultivando esta prédica y veía, pues entonces por un solo carril íbamos todos. Teníamos la fe que no nos iba a salir otro carro en contravía, ¿cierto? Entonces caminamos siempre en fe. Nosotros trabajamos y pensamos que vamos a recibir un salario, un negocio, que vamos a recibir una ganancia, y entonces empezamos a trabajar. Todavía no vemos ahí la ganancia, todavía no vemos ahí el sueldo, ¿sí? Pero en fe. Entonces caminamos en fe todo el tiempo, pero esta es una fe natural. Por eso hay una gran diferencia entre la fe en Dios y la fe natural, en la que todos caminamos. Esta es una fe, entonces vamos a mirar pues varias maneras de la fe. Dice la diferencia entre la fe, el primer punto les voy a poner, la diferencia entre la fe en Dios y cualquier otra fe, entonces es una fe que tú mismo la construyes. Es una fe, la fe en Dios es esa relación que yo tengo con Dios. A veces creemos, o la gente dice, no, es que yo tengo mucha fe en Dios, ¿sí? Pero tú lees la palabra. No, yo nunca leo la palabra. Entonces, ¿cómo vas a tener fe? No has construido. O a veces es de una manera, cuando tengo alguna dificultad, ahí voy a pedirle a Dios, ¿sí? Ahí voy a pedirle a Dios. Pero esa no es la fe. La fe que yo hoy voy a estar hablando es una fe que me acompaña todo el tiempo, que voy leyendo su palabra, que tengo intimidad con el Señor, que va creciendo, ¿sí? Es esa fe que yo la encuentro yo solita. No es la fe que tiene ningún otro, ni siquiera que tiene mi esposo, que tiene la persona más íntima. No, es esa fe que tú mismo le encuentras, que tú hallas ahí la vida. La fe es vida, la fe vivifica. Entonces es esa fe personal, ¿sí? No es basada en una circunstancia o por una petición que tú tengas en ese momento. Es una relación, es una confianza que se va generando. Entonces, en la palabra del Señor dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es el conocimiento de Dios. Cuando tú vas conociendo a Dios, entonces vas conociendo que es un Dios íntegro. Dios no nos defrauda. Dios es perfecto, Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Entonces es esa fe que a medida que yo te voy conociendo, oh Dios, yo voy confiando más y más en ti, porque tú lo has dicho en tu palabra. Entonces no es el deseo que yo tengo en ese momento, sino es que dice Dios en su palabra. Es pues la certeza, ¿sí? Dice en Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es esa fe que el Señor estaba mostrando en vivo y en directo a sus discípulos cuando le dijo a la higuera, sí, sécate, le dijo a la higuera y la higuera se secó. Él lo demostró a los discípulos. Es algo tan... el Señor quiere el bien para nosotros. Era su última semana que Él iba a estar con estos discípulos y les da esa enseñanza. Es una enseñanza hoy para nosotros, para que podamos vivir en victoria. Entonces, esa fe, esta es la diferencia con cualquier otra fe. Es una fe en Dios, en que yo conozco su palabra. Entonces, como conozco su palabra y conozco su integridad, voy confiando. Entonces es una fe basada en la comunión con Dios y la confianza que se va generando, ¿sí? con alguien que es íntegro, con quien pasamos tiempo, porque la fe viene es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando alguien dice, yo quiero tener más fe,
Pero entonces, el Señor, o inclusive en oración, Señor, auméntame la fe, dame la fe. Y Él nos da una fe inicial para que nosotros creamos, para que nosotros lo podamos recibir como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero esa fe nosotros somos los que la vamos cultivando y la vamos haciendo crecer. Esa fe, ¿sí? Porque viene por el oír. Si tú no lees y no oyes, pues no vas a tener fe. Entonces, si quieres más fe, lee más la palabra. Es qué bendición. Aquí en la iglesia tenemos herramientas para que tu fe crezca. Están los estudiantes de CFC. Estoy segura que están en este tiempo, que están estudiando, están acrecentando aún más su fe, están siendo como blindados de lo que dice el mundo, porque están dedicando tiempo a buscar personalmente. Tenemos los grupos café, todo esto son herramientas, los discipulados, la reunión de los jóvenes, tenemos tanta capacitación, son apenas herramientas, pero tú eres el que vas construyendo tu fe, tú vas construyendo entonces esa fe, porque viene pues por la palabra de Dios. También es una fe que es basada en que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y por tanto hay poder en la palabra que nosotros hablamos, porque nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios. Él dijo y fue la luz, ¿sí? Él dijo y fue haciendo la creación, pero la palabra que tiene poder, esa palabra tiene poder para vida o tiene poder para muerte. Así como el Señor le dijo a la higuera, ¿sí? Séquese y séquese desde las raíces. Entonces la palabra que sale de nuestra boca es una palabra que tiene poder, una palabra que edifica, que aviva, o una palabra que produce muerte. Ahora, que produce muerte no es tampoco malo, es como tú la hablas, la sabiduría, porque yo le puedo, como le dijo el Señor a la higuera, sécate, y tenía poder. Puedo decir, sí, puedo también hablar palabra de muerte al pecado, ¿sí? Este pecado no mora aquí en mi casa, y lo hablo con autoridad, pero hablo vida. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué hay? Aquí es una fuente, es un lugar de refugio, es un hogar. Entonces empiezo a hablar, es palabra de vida, no palabra de muerte, pero puedo hablar palabra de muerte a lo que no conviene. Entonces la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos, dice en Proverbios 18:21. De lo que yo hablo, de eso es lo que yo voy a comer, dice el Señor, ¿sí? Entonces, porque tiene poder la palabra. Entonces, debo de hablar palabra y palabra de Dios, que es la que tiene el poder, ¿sí? Y entonces aquí dice el Señor, cualquiera que dijere a este monte, los montes son significados de problemas, de circunstancias. Nosotros estamos afectados aquí por una vida de pecado. Todos tenemos circunstancias difíciles o inclusive no difíciles en el sentido, sino de cosas de conquistar. Nosotros estamos ahorita pasando por un reto de fe como iglesia, pero está en cabeza de mi esposo y yo. Estamos construyendo CFC Kids, estamos pasando por un tiempo de prueba, pero creyendo en la palabra de Dios. Lo que no era, ya está haciendo, ya hay un lote, ya estamos levantando, pero tenemos que seguir persistiendo, ¿sí? Hay que levantar, hay que poner paredes, hay que hacer otra etapa. Entonces pero estamos hablando y creyendo esa palabra del Señor, hablando vida sobre niños que aún no conocemos, pero que van a estar estudiando allá. Es todo esto, sí, entonces esa es fe, pero fe respaldada en el Señor. Entonces cualquiera que dijere a este monte, como el Señor Jesús estaba pasando por un tiempo difícil, su última semana, pero él tenía fe que Dios Padre lo iba a levantar de los muertos, que iba a ser resucitado, que iba a estar a la diestra del Padre y que él ahora era Señor de señores, a donde nosotros ahora vamos a su trono y agradecemos por lo que él hizo por nosotros. Entonces era vivencia. La fe no es un momento que tú digas, la que yo estoy enseñando en esta mañana, la fe en Dios, no es un momento que porque estoy necesitado, sino es una fe que yo voy cultivando, que voy llevando, que día a día yo soy victorioso en algo, entonces me va fortaleciendo y va creciendo esa fe.
Y tengo aquí algunos otros versículos. Dice en Proverbios 12:14, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Dice el hombre será saciado del bien del fruto de su boca. Esto nos trae que nosotros hablemos bendición. Hablamos bendición sobre nuestra familia, hablamos bendición sobre nuestro trabajo. Habla bien, ¿sí? Habla bien. En Proverbios 14:23, voy a buscarlo. Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto, en toda labor, en lo que tú trabajes, en toda, es palabra de Dios. Si yo creo y confío y trabajo en esa palabra, entonces en toda labor hay fruto, en cualquiera de nuestras profesiones, en cualquiera de nuestros oficios, en cualquiera de nuestros hogares, hay fruto en lo que nosotros hacemos. Dice, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. A veces no bendecimos nuestro trabajo. Estamos buscando un trabajo, ay, qué bueno, ya cuando lo tenemos de pronto lo despreciamos, hablamos mal de nuestro trabajo. Entonces esas palabras, sí, van empobreciendo, porque y está todo. Aquí yo estaba muy atenta esta mañana. En las alabanzas, dice el Señor mueve montañas, ¿sí? Claro que las mueve, Él es el sobrenatural, Él es nuestro dueño, es el Dios de los imposibles, las mueve, pero están ahí y si Él las mueve, pero necesita de nuestra acción. La fe es acción, la fe es que nosotros estemos conectados con Él, ¿sí? Nos conozcamos, Él nos conozca. Entonces esa es la fe. En Proverbios 15:7 dice, la boca de los sabios esparce sabiduría, no es así el corazón de los necios. Entonces, hablemos palabra de bendición, de sabiduría, de nuestra iglesia. La iglesia está hermosa. Yo me deleito en ver todos los días la iglesia, ver todos cómo estamos en ese amor. Queremos estar testificando, queremos que vengan más niños, estamos todos unidos, ¿sí? Entonces, es esa fe, Señor, Dios mío, que Él nos ayuda, que estamos convencidos que es así, porque es su palabra. Entonces hablemos sabiduría, no palabras necias, que ya de nuestro vocabulario salga toda palabra necia, porque ¿qué va a traer? Estamos hablando de cultivar, entonces podemos estar sembrando semillas de mal, semillas de necedad, no semillas que levanten, semillas que prosperen, que se reproduzcan, ¿sí? Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Entonces, nuestra palabra tiene poder de lo que hablemos. Y dice también el Señor ahí en su palabra, entonces, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, tenemos que confesarlo. No es solamente creerlo, hay que confesarlo. El día que nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón fue porque lo creímos, ¿sí? Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, pero lo creyeres en tu corazón, serás salvo, ¿sí? Entonces, si lo creyeres en tu corazón, esto también nos ayuda a pensar que cuando nosotros estemos testificando, tenemos que hablar claramente en qué consiste el nacer de nuevo, el qué consiste que Cristo murió por nuestro pecado y que resucitó, porque no es solo decirlo, personas lo pueden decir, pero no pueden creer. Entonces, es efectiva la fe cuando nosotros la confesamos. Es necesario hablarla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros confesamos? Lo que Dios, por la obra de Cristo, por la palabra y la obra del Espíritu Santo, ha hecho en nosotros. Busquemos 2 Corintios 5:17. Lindo que tú traigas tu Biblia, lindo que tú estés, ¿sí? Porque tú mismo corroboras en la palabra, tú mismo vas haciendo de tu Biblia, que es la Biblia y Jesús es lo mismo, Jesús y Dios es lo mismo. Entonces, a medida que tú vas también subrayando, mirando, vas personalizando esa palabra para ti.
Según de Corintios, entonces 5:17. A ver, yo busco. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Hechos 1:8, que creo que todos lo sabemos, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Recibiréis poder para testificar. Y en 2 de Corintios 3:18 dice, 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Señor? Sí, por la obra que hizo Cristo, nos hizo nuevas criaturas. Ahora somos nuevas criaturas, no importa nuestro pasado. Esta palabra es para absolutamente todos nosotros, todos los que están afuera. ¿Sí? Esa palabra con Cristo, que ha hecho hacernos nuevas criaturas. Me encanta el testimonio de una señora que me decía que había tenido una vida, pues como todos nosotros, no acorde a la palabra de Dios, pero un poquito más notorio. Entonces las hijas le decían, ay, pero mamá tal cosa, ay, pero mamá tal cosa, ¿cierto? Y entonces ella, que conocía esta verdad, le decía, sí, pero Dios ya me perdonó. Correcto, porque Dios ya nos perdonó, ya no hay nada contra nosotros, ahora somos limpios, santos de parte de Él. Si te dejas seguir condenando, ¿sí? Y que te digan, pero mira lo que tú eras y lo que... Pues es porque no conoces la palabra de Dios, es porque no conoces todo lo que el Señor nos ha redimido, nos ha levantado y nos ha hecho nuevas criaturas. Entonces ahora somos nuevas criaturas, no importa nuestro pasado. Ahora en Cristo somos entonces, y por el poder de su Santo Espíritu, ahora podemos testificar. No importa lo pasado, así yo esté aquí parada con temor y temblor, que estoy aquí parada, ¿sí? Pero el Señor me dijo que recibiría poder para hablar de su palabra. Entonces hablo de su palabra, no me callo, estoy testificando todo el tiempo. Eso ha sido porque he ido cultivando, no era así siempre. Ahora tengo esa convicción en mi corazón. Ahora yo, a cualquier persona que conozca, nuestra casa se ha vuelto un lugar de refugio. Esta semana ha llegado una señora de ahí, una vecina, no de mi conjunto, sino por fuera ya, que si puedo hablar con la señora Yolanda. Siga, le dediqué una mañana. Se me olvidó que había puesto unos frijoles, se me quemaron. Ella misma fue la que me dijo, huele a quemado. Pero tenía un amor que no conocía yo, no me conocía ni en mí misma, ¿sí? Pero lindo ver la necesidad y que la gente acuda, porque sabe, allí en esa casa algo me van a decir. ¿Quedó de ir hoy a la iglesia, Chía? Espero que sí, ¿sí? Pero en amor, fue precioso haber recibido a esa mujer. Entonces, eso es lo que nosotros confesamos. ¿Qué más confesamos? Lo que somos en Cristo Jesús para con Dios el Padre. Ese versículo ustedes no lo tienen ahí, pero si lo quieren anotar y si van a estudiar en su grupo café y están interesados, eso es, ¿no? Llega uno y dice, ay, este versículo, ¿dónde lo encuentro? Ya lo tiene. En 4:7 dice, Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces ahora yo soy su hija, tú eres su hijo, su hija, ¿sí? Entonces, ¿qué confesamos? Lo que un hijo confiesa, ¿sí? Cuando está por su familia. Mire, con gozo hablamos, yo soy cristiano, no me da pena.
porque yo soy hija de Dios, porque sí, hablo palabras de lo que soy ahora en Cristo. Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy libre. Eso es lo que yo confieso. También confieso lo que Jesús hace a favor nuestro, a la diestra del Padre, donde para siempre vive para interceder por nosotros. Eso lo encontramos en Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos a Cristo, a Jesús sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro intercesor. Él es el que está a favor de nosotros. Él es el abogado. Él es el que está ante el Padre representándonos. Es el mismo Jesús. Y Él está presto para estar, para nosotros dice que es nuestro oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Él fue hombre, porque Él vivió las mismas cosas que nosotros vivimos. Lo único pues que Él estuvo sin pecado. Él no cayó en ninguna de las tentaciones, pero Él sabe lo que nosotros podemos estar angustiados, podemos haber perdido los que están solteros, una relación, aún entre nosotros como hermanos, alguna relación que se haya roto, duele, pero vamos delante del Señor. Él es nuestro oportuno socorro. Él fue traicionado, Él fue negado, ¿sí? Él tuvo hambre, Él tuvo dificultades, Él pagó impuestos. Con alegría. Eso me dice mi hijo cuando tenemos que pagar algo. Entonces me dice, si no tienes que pagar impuestos, pues tranquila. Entonces vendan el carro, vendan la casa y no tienen nada y no se preocupan. Entonces, me dice, entonces ¿para qué se preocupan? Sí, si no quieren tener preocupaciones, no tengan nada. Pero si tenemos que pagar impuestos, pues somos agradecidos porque Dios nos ha dado y entonces pues tenemos que pagar el impuesto. El Señor pagó impuesto y puede doler, pero en fe hay que pagarlo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es una cosita extra porque la realidad que entonces es eso, ahora somos sus hijos. Los hijos cuando llegan a casa, ellos no piden permiso para nada, ni tienen que hacernos antesalas, ¿cierto? Hasta de pronto uno los puede encontrar acostados en la cama de uno y abren la nevera y se comen de pronto lo que... No tienen que pedir permiso, ¿sí? Porque son los hijos. Si uno va a una visita por más confianza, pues uno pide permiso, dice con permiso tal cosa, pero en la casa no, y somos sus hijos con tranquilidad. Sí, el Señor nos conoce, aún en nuestras debilidades, conoce nuestras dificultades. Él está ahí y Él está presto, entonces para hacer para nosotros, entonces, ese oportuno socorro. Él también dice, también que debemos de confesar. Entonces, si ven, todo lo que estamos confesando es palabra de Dios, es palabra legal. Dios es un Dios legal, de órdenes, de leyes, ¿sí? Y estamos entonces bajo su parámetro, bajo su cobertura. También confesamos lo que Dios puede hacer por medio de nosotros o lo que su palabra hace a través de nuestros labios, en nuestra vida, en nuestra familia y en las naciones. Entonces, en Proverbios 6:2 dice que nos hemos enlazado con las palabras de nuestra boca, ¿sí? Entonces, nos hemos enlazado con las palabras de nuestra boca y hemos quedado presos en los dichos de nuestros labios, porque la palabra de nosotros tiene poder. Y aquí podemos identificar muchas cosas que de pronto no hemos hablado bien sobre nuestra ciudad, sobre Colombia. No hemos hablado bien sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nosotros mismos. Yo le digo a las mujeres, nunca digamos que estamos feas, siempre estamos bonitas, porque si empezamos a decir que, como a veces nos levantamos y decimos, ay, hoy tan bonitas que estamos. Yo no sé, las mujeres somos así. Nos miramos al espejo y nos vemos bonitas. Un día de pronto ves, ay, pero como tan fea que hoy amanecí. Entonces, no digamos eso, porque estamos sembrando fealdad, ¿no? Sembremos belleza, nos estamos cada día purificando más, porque resplandece en nuestro rostro, porque hemos
hemos estado en la presencia del Señor y a todas nos hizo bonitas. Entonces, hablemos vida sobre nosotras mismas. Hablemos, es la palabra de Dios, hablemos salud, es la palabra de Dios. Él desea que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Eso es lo que Él quiere que seamos sanos. Ten fe en eso. Yo tengo una especial fe en la sanidad. Eso sí se los puedo garantizar, ¿sí? Entonces, en la sanidad, de pronto tú estás identificando que en unas áreas tienes fe, pero en otras no tanto. Busca más palabra de Dios y cree en esa palabra que Dios te ha dado. Bendigámonos, familias, bendigámonos, que cuando salgamos por la mañana no sea de un portazo, que así como uno sale, entonces le va. ¿Sí? Que a veces por los afanes, a veces inclusive para venir a la iglesia, la gente se levanta corriendo, ¿sí? Y entonces vienen aquí, ya abrimos el garaje, ya esto, lo otro, y ni siquiera tuvimos la relación con Dios, no llegamos a encontrarnos. Dejen todo listo desde el sábado. Y ya se levantan bien, ¿sí? Así hacen los judíos. Ellos no hacen nada en el fin de semana. Los domingos nunca hacemos oficio. Entonces dejamos listo desde el sábado. El domingo es para el Señor. El domingo es para buscar de su presencia, de compartir en familia. Es para reconfortar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo para el resto de la semana, porque necesitamos caminar en esa fe. Entonces, esposos, bendigan a sus esposas, háblenles palabra, como dice el Señor, ¿sí? Trátenlas como vasos frágiles para que no tengan estorbo en sus oraciones. Porque mira que la fe es activa, la fe es que yo creo en esa palabra y como creo en esa palabra yo camino en obediencia, la fe es en acción y entonces voy caminando en esa obediencia, tengo el respaldo de Dios y entonces pues yo vivo gozoso y ustedes van a ver ahí debajo, de lo que están leyendo, hay una espiral, así como una, ¿cómo se llama? Es una marquita de agua, la ven ahí, de pronto, ¿sí? El que tiene pecado no la ve, pero el que no tiene la ve, así es de que miren ahí. Y entonces esa espiral va creciendo. Porque yo conozco la palabra de Dios, al conocer la palabra de Dios y la pongo en obediencia y la cultivo y todos los días, entonces va creciendo esa semillita, ¿sí? Entonces yo ya la próxima vez voy a ser como más valiente, eso me va dando más valentía para entonces enfrentar la próxima cosa que viene, porque no todos los días tenemos circunstancias que enfrentar, ¿sí? Pero entonces vas y más, entonces va creciendo mi fe. Lo que sí les aseguro es que cada vez nos toca vivirla, nos toca alimentarla, ¿sí? Nos toca pasar para poderla obtener. Nosotros en la finca teníamos 3 cascadas en esa finca y por eso la compramos, porque era un agua deliciosa, helada, ¿no? Y entonces para pasar a las cascadas tocaba atravesar un pequeño, sí, como una piscinita natural y llegábamos allá y eso era una delicia, pero no todas las personas se atrevían. Porque, ay, qué frío, no, yo no paso, que qué frío, ¿sí? Pero las que ya estábamos allá nos caían toda esa agua, ay, eso era una delicia, pero en Sasaima, un clima calientico, entonces era una delicia. Pero el que se atrevía a pasar. Entonces, cada reto de fe toca pasar por esa agüita, toca pasarla, vivirla, ¿sí? Y así estamos, pero estamos creyendo, entonces creamos, hablemos bendición sobre nuestros negocios, hablemos bendición sobre nuestra vida y vamos creciendo y vamos, ¿sí? Entonces aumentando esa fe. El Señor nos dice también, bueno, y para Colombia, sí que necesitamos, para Colombia, hablemos palabra de bendición sobre nuestro país, hablemos palabra de bendición sobre nuestros dirigentes, ¿sí? ¿Qué es la fe? La certeza, ¿sí? De lo que se espera y de lo que no se ve.
Pero entonces hablemos lo que, no es negar lo que estamos viendo, pero es viendo lo que va a ser, lo que es en el Señor, ¿sí? No es decir no, entonces, por ejemplo, no estoy enfermo, entonces no voy al médico ni nada porque no, pero estoy viendo mi sanidad, estoy viendo que Dios me manda herramientas, que Dios aún puede hacer un milagro, Él lo puede hacer en el día de hoy y hacerlo. No les hablo más de sanidades porque les cuento que tengo una fe especial. Jamás tomo medicamentos. Desde que conocí la palabra del Señor que dijo, sí, que Él dice en su palabra, sí, que Él es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. Entonces, si estoy enferma, tengo que tomar más medicina, y entonces leo más la palabra. Hace 15 días estaba enferma un día, tenía gripa, y entonces ya mi esposo dijo, bueno, entonces hoy si quieres no vas a la iglesia, y yo dije, ay sí, porque me duele todo, y entonces al cuarto de hora, no, yo me voy, y yo, sí, no, yo me voy, porque lo tengo ya en mi corazón, que me voy a quedar aquí acostada con la enfermedad, acostada con la enfermedad, ¿sí? Y entonces palabra de maldición y no, que estoy enferma, que no puedo caminar. No, yo me levanto y tomo más medicina. Y entonces medicina de la palabra. Y por la tarde fuimos a la iglesia, eso era en Chía, y pudimos salir a dar una vuelta por Huasca. Estaba muy bien, estaba muy sana, ¿sí? Entonces, pero sí, no cojamos lo malo, es la palabra del Señor que está diciendo. Por supuesto que ya han pasado los años y ahora tengo la vitamina D bajita. Me dijo el médico que tenía que tomar vitamina D. Entonces, bueno, me la tomo, son herramientas así también. Entonces me estoy tomando la vitamina D y me dijo que me pusiera al sol. Porque ustedes saben que tuve aquí también un problema, pues tuve cáncer de piel y fui operada y bueno, ya estoy libre, sin embargo en abril me van a volver a quemar un poco, entonces yo no me expongo mucho al sol. Pero ahora me dijo el médico que tenía que tomar vitamina D, entonces bueno, ahí que me pusiera al sol. Entonces ayer salí, estudié esta prédica, allá Dios nos dio pues un bonito terreno y dije, ay, verdad, no estoy disfrutando de lo que Dios nos ha dado. Entonces me senté, pero yo no sé, bueno, la monita que es médica me dirá, pero entonces me senté y me tapé así la cara, pues con una cosita así, y entonces dije, ay, pero el sol ¿por dónde me va a entrar? Pensé, ¿no? Sí, estoy toda tapada. Entonces lo único que me destapé era las piernas, me subí aquí el pantalón y me dejé aquí así un poquito. Y yo no me di cuenta y por la noche tenía un dolor en una pierna. ¿Saben qué? Me quemé la pierna. Ahora se las muestro. Se me quemó una pierna. De aquí a aquí, solo el pedacito que teníamos. Entonces se me quemó y ahora estoy aquí, me duele la pierna porque le puse mucho sol. Pero son cosas naturales, ¿sí? Pero verdad, en el Señor somos sanos, el Señor quiere tu vida sana para que tú le sirvas, para el propósito de Él, ¿sí? Entonces, dice el Señor, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, pero creyendo de verdad, ¿sí? No es repetir, ¿qué dice el mundo? Entonces, no, repita palabra positiva, ¿sí? Entonces repita y repita palabra positiva. Estoy hablando es de la fe en Dios, no es por lo que yo esté ahí hablando, sino porque esta palabra es vida, esta palabra es Dios mismo. Entonces es la de mi respaldo, es la que yo hablo, es una fe que lo hago creyendo. Nuestra petición está basada en la relación que yo tengo en Dios, es en la comunión, es en mi amistad con el Señor, en la conversación que Él me va mostrando y se va revelando cuál es su voluntad agradable y perfecta, ¿sí? Para mi vida. Entonces no es por un criterio que yo tenga o por una emoción del momento ni por mi conveniencia, sino es por lo que el Señor dice. Entonces es respaldada por su palabra. Dice en Santiago 4:3, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Entonces la fe no es que lo que yo quiera todo lo tengo, ¿no? Es una fe de un corazón sencillo, de un corazón que no es orgulloso, de un corazón que no es competitivo, que no quiero tener esto solo por mostrar. No, es un corazón compasivo.
Doy gracias a mi Dios por todas las mujeres que han venido aquí a orar por la mañana, y por supuesto en su tiempo a solas, pero que venimos a orar temprano y que venimos a orar por nuestros hijos, ¿sí? En secreto, orando por nuestros hijos. Entonces es una fe, es de una mamá, que no es por contienda, no es por el bienestar de un hijo. Qué lindas las mamás que habemos acá, a todas las bendigo, porque oramos de día, de noche, a toda hora por nuestros hijos, ¿sí? Entonces no es para nuestro deleite, inclusive, no es para que nos estén atendiendo, no, es porque queremos su salvación, porque queremos que sean bendecidos, no tiene ningún egoísmo esa oración. Y vemos la respuesta. También en el tiempo de mi Dios hemos visto y seguiremos viendo la respuesta del Señor. Pero hay impedimentos a esa fe. ¿Y qué dice precisamente? Entonces, ahí en el versículo 23 de nuestro pasaje, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Entonces habla de la duda y de la incredulidad. Entonces esta duda y esta incredulidad también está desde el mismo momento de la creación. Acuérdense que el Señor le habló a Adán, le habló palabra de vida, pero apareció el enemigo, apareció Satanás y le dice, con que Dios dijo. Y nos sigue diciendo, ¿sí? Sigue poniendo duda en nuestro corazón de esta palabra. Con que Dios dijo. Entonces es creer. Mire, me acordé de una anécdota de una mamá con un niño que lo llevó a una tienda de dulces, donde había cantidad de dulces y el niño pues estaba maravillado de todos esos dulces. Pero el dueño le dijo que podía coger uno de esos, pues podía coger una manotada de esos dulces gratis. Y ella lo acercó y ¿sabe qué hizo el niño? Se retrocedió y no cogió. Entonces la mamá le sorprendió con todo ese deseo que quería. Entonces el dueño metió la mano y le dio los dulces al niño y el niño con sus dos manitas salió y la mamá, pues feliz, ¿no? Y entonces la mamá le dice al niño, le dice, ¿y por qué tan rara tu actitud? Que si te dicen que cojas los dulces no los cogió. Entonces él dijo, porque el dueño tiene la mano más grande. ¿Sí? Entonces, mire, ¿sí? Les dice el Señor que tengamos la fe como la de un niño, la creamos, ¿sí? Entonces, no hagamos nuestra propia voluntad, el dueño tiene mejores cosas para nosotros. Otro impedimento es la falta de comunión, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y dice que pidiendo, orando. Cuando nosotros estamos en pecado, cuando nos dejamos condenar del enemigo, porque él es el acusador, entonces lo que hace es también separarnos. Entonces, si yo estoy en pecado, pues yo no quiero orar, pues yo no quiero buscar la palabra, yo me siento condenado, entonces digo, yo ya ni voy a la iglesia, no, porque ¿qué dirán? Es mentira de Satanás desde el mismo principio, con que Dios dijo. Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, Dios tiene misericordia. Así si es que el día de hoy alguno de ustedes se siente que no es digno, se siente que a unos sí escucha y que a otros no, Dios es Dios para todos. Entonces caminar en fe es hoy decir también, no hay nada ya que me condene, nada, ya Cristo me perdonó, yo confieso mi pecado y me aparto y vuelvo a tener nueva oportunidad. Son mentiras del enemigo que me quieren atar, que me quieren hacer retroceder, sino que yo en Cristo todo lo puedo. Cristo es el que me fortalece y no tengo temor. Entonces, cuando identifico estos temores es que puedo ser libre. También la falta de perdón, porque el mismo Señor dijo ahí, y cuando estéis orando, perdonad, perdonemos. Al enemigo, si fuera enemigo, perdonemos. La fe nos hace caminar en amor, no en rencor, la fe, como digo, es activa. Entonces, si alguien me hizo algo, tengo que poner en práctica esa palabra, tengo que orar por mis enemigos, tengo que orar por ellos, tengo que bendecirlos, decir bien. Y entonces, así es que Dios me puede respaldar, porque si yo vengo y le oro, pero por el otro lado tengo rencor, por el otro lado no estoy haciendo lo que dice la palabra, pues no hay ningún respaldo.
cuando yo entonces creo en esa palabra, me acerco a Dios, estrecho mi relación con Él, perdono y camino en libertad, no hay nada que me acuse ni que yo acuse a los demás, nadie me debe nada, nadie. Dice, el Señor mismo se despojó de todo, o sea, nosotros nada, todos, como dice en la palabra ahorita, no recuerdo, pero dice, aún el que habló mal de ti, ¿cuántas veces tú has hablado mal de otras personas? ¿Sí? Entonces uno mismo se estaría condenando, perdóname Señor, ¿sí? Entonces no, caminemos en la palabra, en obediencia, estrechemos esa relación con el Señor. Mire, esta fe en Dios, menos los impedimentos que acabé de hablar, entonces creer que lo que recibas, entonces que lo que pidas lo vas a recibir, va a venir y viene. No lo digamos en futuro, la fe es para hoy, la fe no es para mañana, ¿sí? Porque a veces también invalidamos la palabra diciendo, es que el Señor me va a cambiar, mañana me cambiará. Ah, bueno, en futuro, mañana, y nunca la alcanzo. Es hoy, háblela en presente, hable la palabra de Dios para hoy y es hoy, en el nombre de Jesús. En esta mañana tengo un especial cariño por los hombres. Por uno en especial, pero por todos. Verdad que en fe doy gracias al Señor por sus vidas, porque esta semana es una semana muy importante para los varones de acá, porque somos la sede, la representación de todos estos varones que se van a comisionar esta semana. Ellos han trabajado muchísimo y todos los hombres que están aquí, mire, cuando nosotros hablamos, esta semana también estuvimos hablando con una pareja de compañeros de ministerio por años, otros pastores, y él decía, ay, es que tengo una esposa maravillosa. Realmente tiene una esposa maravillosa. Y mi esposo dijo, yo tengo otra maravillosa. Y entonces yo le dije, mi amor, ¿sabes qué? Todas las mujeres que vamos a la iglesia somos tan lindas, ¿verdad? Tan maravillosas, porque nos hemos ido sometiendo, ¿no es así? Nos hemos ido sometiendo a la palabra de Dios, a bendecir a nuestros esposos, a bendecir a los niños. Las mujeres en general, no necesariamente casadas, estamos bendiciendo a estos varones. Entonces, el fruto es precioso porque estamos caminando en fe y vemos hogares restaurados, no somos el único, otras personas dicen, ay, ¿ustedes cómo hacen? Es que la palabra es para todos, no es para provocarnos de otros, es para ponerla en práctica nosotros hoy y también es para nosotros, es para cada uno de nosotros. Entonces, quisiera que oráramos por estos varones, por hablar palabra de bendición, porque esta semana es un reto grande. Esta semana se van a reunir 150 pastores. Miren cuántos esos 150 se van a multiplicar en sus congregaciones. Son miles de personas, miles de hombres de valor, hombres de verdad, hombres que están bendiciendo esta nación. Nuestra Colombia es bendecida por cada uno de estos varones que se ha comprometido con Dios, que ha dejado toda infidelidad, no solamente infidelidad de su pareja, infidelidad en negocios que no eran, en cosas que no eran, que se han sometido, que han sido nobles, que han tenido fe para llevar el propósito de Dios en sus vidas. Entonces, quisieran esta mañana, si quieren pasar los hombres, y vamos a orar y todos vamos a levantar nuestras manos y voy a hablar palabra de bendición sobre nuestros varones. Gracias Dios, porque son varones esforzados, valientes, porque tu palabra, Señor, se hace carne, se ha hecho vida, Señor, porque son hogares, Padre precioso, son naciones enteras, Padre amado, Señor, que han sido cambiadas y transformadas. Gracias Dios, Señor, porque tú eres el creador de cada uno de ellos, porque tú le has puesto nombre, bendito Padre, porque todos los llamados en el nombre tuyo
Señor, para gloria tuya los has creado, los has formado y los has hecho, Señor, porque ellos sacan al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos, Señor, que tienen oídos, porque, Señor, ellos son tus testigos, bendito Padre, porque ellos son los siervos que tú escogiste, Señor, para que te conozcan, para que crean y entiendan que tú mismo, Señor, los formaste, tú mismo, Señor, estás con ellos, porque son hombres esforzados y valientes, porque son sacerdotes de su hogar, porque son los proveedores, porque cuando tienen algún temor, Señor, ellos acuden a ti, son hombres, Señor, que se arrodillan, bendito Padre, delante de ti, que buscan tu consejo, que no lo buscan en el mundo, bendito Padre, que tú, Señor, has perdonado todo su pecado, toda su maldad, Padre amado, los has hecho nuevas criaturas, ya ahora ellos caminan en la fe del Hijo del Hombre, así como tú, que fuiste expuesto al mundo, que fuiste expuesto al pecado, pero no caíste porque estabas lleno del Espíritu Santo, lleno de la fe, creíste en la palabra del Padre, y eso yo, Señor, lo declaro porque es tu palabra, no es palabra mía, sino palabra tuya, porque ellos y tú, Señor, Padre precioso, Señor, es que nos respaldas, que todos los que los ven, Señor, ven al mismo Señor Jesucristo en sus vidas, que son ejemplo para sus hijos, para toda su generación, y no solo, Padre, para su generación, sino para todos los que le vieren, bien que son linaje bendito de Jehová, que tú le has dado la capacidad, bendito Padre, de tratar bien a sus esposas, de tratarlas como vasos frágiles, Padre precioso, Señor, que son hombres esforzados, valientes, que meditan en tu palabra de día y de noche, que no caen, bendito Padre, que todo lo que hace prospera, porque tienen la fe y el fundamento en ti, porque el fruto, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, es el que está en ellos, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el amor, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Gracias, Dios, porque ellos caminan, Señor, con los ojos puestos en ti, porque todo lo que hacen prospera, bendito Padre. Gracias, Dios, por el privilegio de tener estos varones, Señor, que son a semejanza tuya, bendito Padre. Gracias porque en cualquier debilidad, Señor, tú los fortaleces. No hay ninguna prueba, Señor, que sea más grande, Señor, que la salida tuya, que la palabra tuya, Señor, sobre ellos. Hablo bendición de salud, Padre amado. Gracias porque son hombres sanos, Padre precioso, porque cualquier enfermedad, bendito Padre, también declaro, la echo fuera. Hablo muerte sobre enfermedad, hablo vida sobre sus cuerpos, bendito Padre, porque son el templo de tu Santo Espíritu, Señor, para que te sirvan, Padre, porque largura de días, Señor, tienen, Señor, tú ya le has dado la salvación y tú, Señor, los llenas de años, bendito Padre, para que sean bendición, Señor, a las naciones. Gracias porque Colombia, grandes cosas, Señor, se hacen en Colombia, Padre amado, por estos varones y toda la influencia que tienen, Señor, a través, Señor, también de este ministerio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición ver estos varones, los bendecimos. Gracias Dios. Somos mujeres muy bendecidas, cada una de nosotras, por tener a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros ministros, a nuestro pastor, a nuestros líderes, estos varones, hombres que ponen el pecho por nosotras, hombres que también Dios los puso para que nos resguardaran. Gracias Dios, gracias por cada uno de ustedes que son preciosos, que el Señor les resplandece porque lo han buscado en oración, en intimidad. El Señor no los deja avergonzados. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Bueno, y ya para terminar, entonces aquí está la reflexión para esta semana en sus grupos café, para el día de hoy y en sus grupos café. Muy importante que estén reunidos. Miren en qué preguntas para hacerse. ¿A qué te dedicas a oír? Porque la fe viene por el oír, ¿no? Entonces, aquí hay un versículo que en Isaías 1:19 dice: si quisieres y oyeres, ¿sí? Si quieren, entonces oigan y disfruten de la palabra del Señor.
Entonces, ¿a qué es que usted, a qué le dedica? La gente, ¿a qué le dedica más tiempo? ¿Qué es lo que está escuchando? ¿De qué se está alimentando? ¿Cuál es su fe? ¿Es la fe en Dios o en dónde está su fe? ¿A quién le crees más y te genera más confianza? ¿A las circunstancias, emociones, influencias, noticias, tu propia prudencia, tradiciones, cultura, el qué dirán? ¿O a la eterna palabra de Dios? Y 3, ¿estás dispuesto a conocer más e intimar más para poder confiar más en Dios, en tu identidad en Él y así poder orar sobre ti, tu hogar, la ciudad y la nación, basado en lo que Él ha dicho y desea para cada uno? Entonces son preguntas de reflexión para sus grupos café. Muchas bendiciones.